desde lo que es el Comité Central del Frente Amplio y representando como secretario de organización a la Mesa Coordinadora Municipal de Bella Unión, tenemos el agrado de haber recibido en el día de hoy a quienes han venido a recoger los comentarios de distintas entidades y de distintas personas a través del programa El Frente Amplio Te Escucha. Y creo que lo más importante es tener en cuenta que en esta presencia de los compañeros que han venido se destaca la figura del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, del diputado Nicolás Lorenzo, de la presidenta de la departamental, Marianela Olivera, el presidente de la Comisión del Interior del Frente Amplio, el ex intendente Aníbal Pereira Huelmo, Carlos Leal, las dos compañeras que se van a presentar también ellas, y la presencia de los concejales, Yamandú Olivera y Hugo Dávila. Así que lo más importante es que ellos tomen ahora la palabra y nos cuenten sobre esta actividad. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todos. Un agradecimiento primero por venir, por hacer, como siempre les decimos, el nexo entre lo que es la presencia de la fuerza política, del Frente Amplio, y a través de ustedes, los encargados de la prensa, los periodistas, llevar a cada hogar de los habitantes de la ciudad de Bella Unión, todo, en este caso, ¿no?, todo lo que significó esta jornada, que fue muy fructífera. Agradecer principalmente a los compañeros integrantes de la delegación, encabezada por el compañero Fernando Pereira, que tienen un especial cuidado al organizar cada gira, en el sentido de que cada integrante de la delegación lleve adelante lo que es la condición de paridad, tener en cuenta de que esté integrado por compañeras y compañeros. En este caso tenemos a la diputada Inés Cortés y a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la compañera Adriana Barros, representando en este caso al género femenino, ¿verdad? Eso es importante, eso por congreso de nuestra fuerza política estamos poniendo en marcha y tratando de que eso se cumpla. Eso por un lado también, que es importante y que no debemos dejar de reconocer. Agradecerles además que todos los integrantes de la delegación, los compañeros que llegan hasta acá en esta segunda etapa de lo que es el Frente Te Escucha, significa, como yo siempre, a mí me gusta reconocer que son compañeros que hacen varios kilómetros para estar en cada lugar, hacer un despliegue importante de lo que es nuestra fuerza política en el territorio, llevando adelante este programa que pretende retejer la confianza entre la fuerza política y la población, entre las ciudadanas y los ciudadanos. Principalmente el verbo conjugado en esta etapa es escuchar, y bueno, le pusimos el oído, le pusimos la mejor buena onda, tratamos de que a todas y todos tuvieran su espacio, su lugar. Así que, bueno, agradecer a todos los que estuvieron en la organización, digamos, ya sea la ciudad de Artigas, en el centro, en Baltasar Brum, Tomás Gómez Oro, aquí en Bella Unión, y ojalá que en todas las etapas que se vienen de aquí en más, que van a ser 4 giras más, se sumen más compañeros, ojalá que bueno, cada vez seamos más, porque, bueno, de eso se trata, de tratar de traer compañeros para seguir en este proyecto. Así que un gracias gigante a los compañeros que nos visitaron y a los locales, digamos, ¿no? Así que les cedo la palabra, no sé quién quiere seguir en el uso de la palabra. Gracias.
Muchas gracias por haber venido. Nosotros queremos como plantear 4 cosas. El Frente Te Escucha tiene que ver con escuchar a organizaciones de la sociedad que tienen sus preocupaciones, que tienen su situación actual, que tienen su perspectiva, y también saber qué esperan del Frente Amplio, porque claramente el Frente Amplio va a ser una alternativa al gobierno que fracasó, al gobierno que no logró cumplir con las promesas que le hizo a la sociedad. Para hacer esa afirmación hay que construir un plan que de alguna manera tome en cuenta la opinión de vecinos y vecinas organizados en organismos vinculados a los jubilados, o a las cámaras empresariales, o a los productores, o a los trabajadores de UTAA, o a los trabajadores del SOCA, o del plenario, o de las organizaciones productivas de cada lugar, de cada ciudad, de cada departamento. Y esto supone una organización de 671 localidades que van a ser visitadas en 4 años y más de 3.000 reuniones. En principio habíamos pensado en hacer unas 2.700 reuniones, pero cada vez nos damos cuenta que vamos a superar las 3.000. Eso le va a dar un capital enorme al Frente Amplio en términos de opiniones para tomar en cuenta a la hora de construir la alternativa. Entonces, construir una alternativa a un modelo que fracasó supone colocar un conjunto de acciones que el Frente Amplio va a tomar en el caso de llegar al gobierno, y también supone luego cumplirlas. Y este es el trabajo preparativo o preparatorio para que cuando sea electo nuestro candidato o candidata a la presidencia de la República cuente con todos los insumos de cada localidad del país para hacer propuestas concretas y realizables. Cuando nosotros vemos hoy, a la luz de 2 años y tanto de gobierno, que las promesas de campaña no se cumplieron, es porque efectivamente los salarios y jubilaciones cayeron, a pesar de que se dijeron que no iba a pasar, porque efectivamente se le dijo a los uruguayos de que iba a haber 136 liceos modelos, y eso no sucedió, porque se le dijo a los uruguayos que a través de la firma del convenio con EDUI 21, que iba a haber 1% del producto destinado a educación, y lo que pasó con educación es que bajó el presupuesto en $80 millones, de alguna manera afectando la calidad educativa de los uruguayos, porque se le dijo a los uruguayos que venían a administrar mejor, y lo que vemos es que faltan medicamentos en varios de los centros hospitalarios que hemos visitado o de las policlínicas, y esto es un dato fuerte para quienes necesitan de ese medicamento en forma diaria porque tienen enfermedades crónicas, y nos parece que son datos que tenemos que tomar, porque se le dijo a los uruguayos que iba a haber un tratado de libre comercio con China y que iba a haber un convenio de prefactibilidad con dicho gobierno en el mes de diciembre, y a mayo no tenemos ni prefactibilidad ni nadie más habla del TLC con China, porque se nos dijo que iban a ser nuestros mejores 5 años de nuestras vidas, y estos 2 y tantos que hemos transcurrido no han sido buenos años para los uruguayos que viven del trabajo, de la jubilación, aquellos que viven en contextos críticos, que son pequeños productores o pequeños comerciantes. Entonces, de alguna manera, construir una alternativa supone construir un programa creíble y posible de llevar adelante. Esta es una fase previa que supone escuchar y escuchar, también para conocer los errores que tuvimos, porque si algo tenemos claro es que cometimos errores. Y lo primero que hay que hacer cuando se admiten errores es admitirlos. Y luego modificar nuestra política, no solo con el objetivo de volver a gobernar, con el objetivo de volver a transformar. Cuando el Frente Amplio llegó en el 2004, llegó para transformar, ganó la elección de 2004 y en 2005 tenía un plan transformador que pasó por la convocatoria a los consejos de salarios, que pasó por la habilitación para que se operaran los uruguayos que no tenían recursos de los ojos, y de alguna manera 66.000 uruguayos se operaron de cataratas, de 100.000 uruguayos que se operaron gratis en el hospital de ojos, porque se duplicó el presupuesto educativo y con esa intención se llegó, y se invirtió 5.2% del PBI de un PBI de 55.000 millones. Y cuando agarramos el gobierno teníamos un PBI de 3.2% de un PBI de 15.000 millones. Esto supuso la duplicación del salario de maestros, de profesores, de auxiliares, la triplicación. Supuso también triplicar el salario de las trabajadoras domésticas, cuatriplicar el de los salarios rurales de peor categoría, y esto es un cambio importante en la situación.
y luego la gente, en algún momento desconectamos con la gente, y esto es lo que más nos critican, habernos alejado de las organizaciones, de las personas, no haber conversado suficientemente, que obras nacionales parezcan obras departamentales. Bueno, esto estamos tomando nota debida, ya llevamos cerca de 100 reuniones en 2 departamentos, calculamos que cuando lleguemos a fin de año vamos a tener más de 1000 reuniones construidas, y eso nos va a permitir tener una cantidad de información para volver a transformar. El Frente Amplio tiene esa vocación constructora, y la vocación constructora siempre nació del conocimiento que en general late y vibra en el seno del pueblo. Por supuesto que cualquier pregunta que ustedes quieran formular, estamos a las órdenes, todos los miembros del equipo. Bien, obviamente que en este mano a mano con la gente, con las organizaciones de la sociedad civil en el departamento Artigas, a escucharlos, se desprenden varios temas. A grandes rasgos, ¿cuáles son los principales ejes temáticos que la población y las instituciones les han planteado a nivel departamental y por supuesto aquí en la zona oeste? Bueno, claramente el trabajo, producción nacional, el tema de la competitividad del azúcar, la sostenibilidad de ALUR, claramente también problemas vinculados a la educación, cómo mejorar la educación, cómo llegar a que nuestros alumnos terminen bachillerato y tengan opciones, cómo lugares donde el liceo llega hasta cuarto se extiende hasta sexto, en pequeños centros poblados y no tan pequeños, ¿no? De 3.000 o 4.000 habitantes que requieren tener un bachillerato. Todos estos problemas fueron instalados en la cabeza nuestra, están debidamente registrados, vamos a hacer gestiones, nuestro diputado departamental tiene una cantidad de temas en su agenda que los va a compartir con los miembros de los consejos, de los concejales de Villa Unión y también con los ediles departamentales, a los efectos de promover un conjunto de acciones que ya se pueden tomar en el departamento de Artigas para cambiar la realidad de los vecinos que hoy viven en Artigas, en Villa Unión o en distintas localidades. De alguna manera la preocupación por el trabajo y por mejorar sus ingresos es una preocupación generalizada. Y también el tema de la inseguridad, porque claramente nos dicen, ustedes no resolvieron el tema de seguridad, pero tampoco está resuelto ahora. O sea, hay un conjunto de temas que el Frente Amplio los tiene que seguir analizando, igualmente que tiene que seguir analizando la producción agropecuaria en Villa Unión para que abarque a los actuales productores y tal vez extender el trabajo agropecuario a otros sectores de actividad. Usted, cuando llegó como candidato a ser presidente de la fuerza política, dijo que no solo iba a trabajar de cara a lo que sería un eventual próximo gobierno del Frente Amplio, sino a trabajar por el Frente Amplio de los próximos 50 años, lo dijo aquí en este mismo comité. A nivel del Frente Amplio, ¿cómo se está trabajando junto con lo que es la Comisión, por ejemplo, del Interior, para escuchar a los Frente Amplistas, muchos que luego de esos 15 años de gestión se han sentido descontentos o que no han estado escuchados, sobre todo en el Uruguay o en los distintos pueblos del Uruguay profundo? Usted decía que iba a escuchar a los distintos interiores, también lo dijo aquí. ¿Cómo lo está haciendo más allá de esta actividad que es muy ambiciosa? Bueno, hemos logrado construir la presidencia de la Comisión del Interior y construir una Comisión del Interior con todas las regionales presentes que se reúnen en el interior, y todos los miembros de la Comisión son personas que viven, laten y sueñan en el interior. Todos quienes integran esa comisión. En segundo lugar, hemos construido este plan, el Frente Te Escucha, que tiene la finalidad de visitar todos los centros poblados del país en 2 años. Y ya empezamos por Tacuarembó la semana pasada, Artigas esta semana, la semana que viene San José, la subsiguiente Rocha. Y ya están organizadas las primeros 18 salidas con fecha. Y cuando llegamos a un departamento como ahora en Artigas, le dejamos la fecha en la que vamos a volver. En esta gira van a participar los senadores, los diputados, como está participando ahora la diputada Cortés, y también los intendentes. Es decir, es una campaña del Frente Amplio. Para pensar el Frente Amplio del futuro, se construyó la comisión de programa que está Álvaro García y Ricardo Erlich, y ya están funcionando todas las reuniones se hicieron en el interior del país. Para pensar el Frente Amplio del futuro se armó
aunque salió mal el título, eso no importa, pero un equipo que va a trabajar el tema de seguridad, un equipo que va a trabajar el tema agropecuario, un equipo que va a manejar el tema económico, un equipo que va a manejar el futuro del trabajo y los cambios que eso producen para el futuro de la seguridad social, un equipo que va a trabajar la seguridad social, es decir, pensar el Frente Amplio 50 años para adelante, pero sobre todo pensar el país 50 años para adelante, y eso está en funcionamiento. Se construyó un equipo de trabajo de la presidencia paritario, a los efectos de dotarle a la fuerza política de la participación de las mujeres activas y en lugares de decisión potentes. Entonces, yo sé que hace poco que estamos, pero el Frente Amplio del Futuro ya está en marcha. No porque yo haya ganado la elección, porque los Frente Amplistas decidieron hacer los cambios necesarios para ir en esa dirección, de pensar 30 años. Eso no quiere decir descuidar 2024, pero como dije cuando vine acá, quiero ser presidente del Frente Amplio para estar 5 años en la presidencia del Frente Amplio, porque es un tema demasiado importante como para hacer una pasantía, y usted puede quedar tranquilo que estos 5 años yo voy a ser el presidente del Frente Amplio. Si me permiten, aprovechando la presencia de Leal, hemos visto que tuvo la oportunidad de dialogar con el jefe de policía de nuestro departamento en la ciudad de Artigas, también con el titular de seccional séptima de Yaullón y con vecinos que están organizados hoy en horas de la tarde. En ese intercambio, ¿qué destacaría? ¿Qué se lleva de la realidad en tema del trabajo de jefatura del Ministerio del Interior? Pero no solo la visión de las autoridades, sino de los vecinos. Bueno, en primer lugar, es cierto, nosotros como Frente Amplio tuvimos una reunión con el jefe de policía, hoy tuvimos una reunión con el director de seguridad de la jefatura, el jefe de la zona 1, el comisario de la sección séptima, y estuvimos conversando sobre la evolución de la situación de seguridad que ha empeorado. Claramente, hace pocas semanas hubo eventos que han conmocionado aquí al departamento, rapiñas violentas, personas que disparan luego que atracan un comercio, tiroteos que denuncian los vecinos en las zonas, y una situación que claramente se está empeorando, y en algún punto los vecinos sienten que se salió de control. Aquí creo que la responsabilidad, y eso lo hablamos con la policía, nosotros como Frente Amplio defendemos a la policía, no defendemos a los delincuentes, defendemos a la policía y defendemos el profesionalismo de la policía, pero en este caso criticamos al gobierno porque ha utilizado a la policía para hacer política. Y hoy el ministro Heber tambalea y nadie sabe si vamos a tener ministro en las próximas horas, porque se dice capaz que se va, y de hecho acaba de terminar una cumbre en Anchorena donde está en discusión si él va a seguir. ¿Por qué? Porque claramente la política de seguridad fracasó. Eso lo reconoció hoy mismo hasta el propio alcalde, con el cual estuvimos hoy. Y él dijo, la política de seguridad fracasó, y nosotros compartimos, y somos de partidos distintos. Y creo que la sociedad sabe que la situación de que aparezcan cuerpos flotando, que aparezcan pedazos de cuerpos en una playa, que aparezcan enterramientos, implica que un plan que el ministro del Interior presentó hace 15 días para reducir los homicidios, cuando había 15 homicidios en el mes, terminamos el mes de mayo con 42. Entonces el plan que trajo para reducir los homicidios, lo único que hizo fue aumentarlo. Y eso significa fracaso en cualquier lado. Y hemos conversado con los mandos policiales de que nosotros respaldamos el trabajo profesional de la policía y que no nos parece que sea una política de seguridad correcta, repito, hacer política utilizando a la policía como lo ha hecho el gobierno. ¿Y cómo se hace política utilizando a la policía? Por ejemplo, cuando las autoridades del ministerio se sacan fotos en una conferencia de prensa haciendo el lanzamiento de un patrullaje, diciendo que patrullando un barrio van a eliminar los homicidios. Y en pleno barrio Peñarol, cada vez que lanzaron un patrullaje con las cámaras, con Heber a la cabeza,
aparecían cuerpos calcinados, aparecían cuerpos mutilados y ya llevamos en ese barrio de Montevideo 9 homicidios. Pero no solamente es eso, en los lugares que hemos recorrido, en los barrios que hemos recorrido, nos han planteado que hay una sensación de inseguridad que crece. Entonces, creo que acá la responsabilidad es política de un gobierno que no dijo la verdad, un gobierno que ha mentido en el tema de seguridad porque dijo que si se aprobaba la LUC se solucionaba todo y resulta que hace 2 meses que se aprobó la LUC y parece que todo empeoró. Entonces en algún momento este gobierno se tiene que hacer cargo de tanta ineficacia y el primero que se tiene que hacer cargo es el ministro, porque además no tiene ganas de estar ahí. Todo el mundo se da cuenta que no tiene ganas de estar ahí, que no da el tono. En septiembre, cuando empezaron a aumentar los delitos, él dijo que era por la primavera. Ustedes le hicieron entrevistas y él dijo eso, que probablemente los delitos aumentaban en primavera y que él no tenía muy claro por qué. Después presenta un plan para que los homicidios se terminen y 3 días después o 5 días después dice que él no puede evitar homicidios que suceden en cualquier esquina. Entonces, ¿cómo le podemos creer a alguien que dice tener un plan para evitar algo y a los 5 días después dice que suceden en cualquier esquina y que no lo puede evitar? Creo que tenemos que dejar en la política de seguridad de tener tanta impericia. Y lo que tiene el ministro del Interior es impericia. Y el gobierno tiene impericia. ¿Saben por qué? Porque desarticularon en parte los servicios de inteligencia de la policía. Desarticularon los equipos que trabajaban en las direcciones de droga. Desarticularon a un grupo de oficiales muy formados y trajeron policías retirados. Policías, algunos que se habían retirado hace 10 años de la policía y que hoy están dirigiendo la policía. Y bueno, y por otro lado, durante la pandemia, los delitos bajaron porque bajó la actividad, pero ellos dijeron de que era gracias a ellos y a sus políticas. Por lo tanto, si le creemos al ministerio, ahora que han aumentado los delitos, tenemos que asumir que fracasaron. Y les voy a dar un dato nomás, para medir el grado del fracaso del gobierno en seguridad. En los primeros 3 meses de este año, el Ministerio del Interior informó oficialmente que habían aumentado un 33% los homicidios. Fue en conferencia de prensa y con los datos del Ministerio del Interior. Acabamos de terminar el 5.º mes del año. En los primeros 5 meses del año ahora, los homicidios aumentaron un 69% en el Uruguay. Eso se llama fracaso. En cuanto a lo que es las políticas de seguridad, primero que nada, ¿existe desde la perspectiva suya una línea clara en la aplicación de políticas de seguridad? Prácticamente 2 años previos a las elecciones nacionales, Larrañaga recorrió todo el país diciendo que era un fracaso la política de seguridad del Frente Amplio, que tenían una propuesta alternativa, se juntaron firmas y se hizo todo un planteo. Al día de hoy, ¿existen políticas de seguridad? Aquello que en definitiva, cuando estaban asumiendo este gobierno, desde Cabildo Abierto se decía se terminó el recreo. Y en cuanto a esto, como fuerza política Frente Amplio, ¿se ha consultado en delinear una estrategia de políticas de Estado en materias de seguridad? En primer lugar, el gobierno tiene una política de seguridad, sí. Existe una política de seguridad que fracasó. Esa es la verdad. Fracasó porque en 5 meses aumentaron un 69% de los homicidios. Fracasó porque estamos teniendo aquí en Bella Unión situaciones de violencia y de rapiñas que no había. Fracasó porque hay tiroteos en los barrios. Fracasó porque aparecen cuerpos flotando. Fracasó porque lanzan un plan para combatir los homicidios y a las 3 horas aparecen cuerpos calcinados al lado donde están haciendo patrullaje. Fracasó porque había 15 homicidios cuando lanzaron el plan y
terminó el mes con 42. Entonces, existe una política de seguridad del gobierno, sí, que fracasó. El Frente Amplio tiene una alternativa. Y nosotros estamos solicitando, y lo vamos a solicitar ahora en el Parlamento, que haya una mesa de diálogo. Que haya una mesa de diálogo para acordar políticas, pero para poder acordar políticas, primero tienen que reconocer este gobierno que todo lo que dijo antes de que esto era muy fácil, no es ni fácil ni lo han podido solucionar. Entonces, cuando nos sentemos en una mesa, ahí vamos a poder poner en diálogo distintos aprendizajes, distintos saberes y distintas políticas. Una de las políticas que hay que fomentar para evitar estos problemas es tener una visión integral sobre los temas de seguridad. Y tener en cuenta que hay que respetar a la policía. Este gobierno se llenó la boca diciendo que iba a respaldar a la policía y lo único que hizo fue usarla políticamente para la LUC. Pasaron 2 meses de la LUC aprobada. Dijeron que si la LUC no se aprobaba, poco menos que iba a venir la debacle en Uruguay. Y pasó lo contrario, la LUC se aprobó, pero la debacle vino con la LUC incluida. Entonces, el gobierno se tiene que hacer cargo y además el gobierno le tiene que decir al país quién es el ministro del Interior en este momento. Porque no se sabe quién es el ministro del Interior. Hoy hubo una cumbre, repito, en Anchorena y hay todo tipo de rumores. Y eso debilita a la policía, porque la policía necesita tener un mando claro. Cuando una organización como la policía no tiene claro quién va a ser el ministro, la delincuencia campea y se hace más fuerte. Y eso también es responsabilidad del presidente. A Artigas vamos a venir 4 veces de acá a diciembre del año 2023. Eso sumado a giras que van a hacer compañeros senadores u otros integrantes de la fuerza política, pero centralmente vamos a venir 4 veces a Artigas. En una de ellas vamos a hacer devoluciones y en la última vamos a plantear alguna síntesis de las conversaciones que hemos tenido para ver si los vecinos comparten o no, o las organizaciones comparten o no, la síntesis que el Frente Amplio construyó. Es un trabajo que lleva tiempo, somos conscientes. Cuando vinimos como candidatos a presidente dijimos que no había que bailar más rápido que la música, que bailar a la velocidad de la música era lo adecuado y que construir una propuesta alternativa del Frente Amplio suponía hablar con la totalidad de los uruguayos y en ese sentido lo vamos a tratar de hacer, es decir, con las organizaciones que representan a los uruguayos. La verdad que estamos muy agradecidos con la departamental de Artigas y con los compañeros de Bella Unión porque han construido una agenda que le permitió al Frente Amplio reunirse con 48 organizaciones distintas. Y esto supone una riqueza de conocimientos y de saberes que al Frente Amplio le viene muy bien, pero el Frente Amplio va a tener devoluciones, claramente las va a tener, y las va a tener en este lapso de tiempo, probablemente en la última visita a cada localidad. Aquí en Artigas, el departamento más norteño, ¿cuál es la primera sensación que se lleva, y en particular de la zona oeste de Bella Unión, luego de los distintos encuentros con los vecinos? Que hay disconformidad con las políticas actuales, que creyeron que el gobierno efectivamente iba a hacer cambios importantes en materia de seguridad, de educación, de políticas públicas que favorecieran la vida de la gente, que les iban a mantener los salarios. En cierta medida la gente creyó en un cambio que era necesario, en que iba a vivir los mejores 5 años de sus vidas, y hoy toman nota de que no. Y le plantean al Frente Amplio cambios que hay que hacer, y el Frente Amplio toma nota. Y lo que tiene que hacer rápidamente es estudiar. No puede dar una respuesta inmediata, porque eso no es riguroso. Lo que tiene que hacer es llevarse los planteos de los vecinos, estudiarlos con nuestros equipos técnicos, hacer las devoluciones nuevamente a los vecinos y construir entre todos la alternativa, la esperanza. Cuando uno piensa en el Frente Amplio hoy, piensa en la esperanza del pueblo uruguayo para cambiar la realidad actual. Piensa en la esperanza para tener una política de seguridad. Piensa en la esperanza para tener una política de relaciones exteriores que finalmente no se sabe cuál es la que tiene Uruguay. Piensa en la esperanza de tener una política económica que dé respuestas a bajar la pobreza infantil, a generar mejores condiciones para trabajadores y jubilados, que dé respuesta a los problemas de gente viviendo en situación de calle. Esa esperanza
la estamos construyendo colectivamente. ¿Está bien el proceso? Para mí está muy bien. Mañana probablemente el plenario, bueno, vamos a llegar derecho de Bella Unión al plenario, va a aprobar un plan político que tiene entre sus cometidos llegar al conjunto de la sociedad. Y ese plan político, de alguna manera, tiene una orientación de corto plazo, que es llegar al gobierno nacional, pero luego tiene una orientación de mediano y largo plazo, que es construir el país productivo con justicia social y desarrollo democrático, es decir, pensar en Uruguay de 2050. Y al mismo tiempo que vamos gobernando la coyuntura, pensar cómo construimos oportunidades para los uruguayos más jóvenes y para los uruguayos que están naciendo ahora con un cambio de época, en el medio de un cambio de época. Y gobernar en el medio de un cambio de época tiene desafíos claramente generacionales. El Frente Amplio va hacia una renovación generacional y cuando se produce una renovación generacional, en general se produce una renovación de ideas. Y esas ideas son las que van a transformar el Uruguay. Y para poder transformar el Uruguay, lo primero que tenemos que hacer es animarnos a transformar el Frente Amplio. Y ese camino es el que emprendimos, transformar el Frente Amplio, colocarlo de cara a la gente, conversar con todas las organizaciones, no tener prejuicios, dotarnos de toda la información y tener un método de trabajo que nos permita construir un plan que nos lleve a desarrollarnos como fuerza política, pero también como país. Bueno, todas estas cosas van a ser tratadas en el día de mañana en el plenario nacional del Frente Amplio. Es decir, tenemos un objetivo de corto plazo, pero no pensamos la política en términos de corto plazo, pensamos la política en términos de 30 años. Somos conscientes de que hay una lesión en el corto plazo y la vamos a enfrentar tratando de volver al gobierno, pero también somos conscientes de que hay que tener políticas públicas para el mediano y para el largo plazo, y también en eso estamos trabajando muy activamente y cotidianamente, no solo en la comisión de programas, sino, como ya dije, en 8 grupos de trabajo que mañana se van a estar conformando. Ahora bien, cuesta lidiar y principalmente reducir lo que es el centralismo tanto político como gubernamental, y creo que los que vivimos en el interior y el interior profundo lo vemos porque vemos un país diferente al sur del Río Negro y otro hacia el norte del Río Negro, con prácticamente nada de inversión, por ejemplo el departamento Artigas, los servicios, otras posibilidades de desarrollo, y es lo que siempre ha marcado. Y hoy puntualmente vecinos decían, pasaron todos los partidos políticos, tiene que haber un cambio, se tiene que ver el país como país y no como dos polos. Sí, a nosotros nos faltó mucho, pero cuando llegamos a Bella Unión, agarramos una fábrica fundida y construimos un complejo agroindustrial que le dio trabajo a miles de personas y que miles de personas siguen trabajando. Probablemente nos haya faltado la segunda etapa, que es profundizar en ese tema, pero cuando agarramos Bella Unión, el nivel de pobreza que había en Bella Unión era desgarrador. No solo las láminas, desgarrador en general. La falta de empleo, una fábrica arruinada, y construimos un complejo agroindustrial que produce azúcar y produce alcohol. Bueno, ¿hace falta más? Sí, hace falta más, pero no es que nosotros no colocamos nuestra mirada en el interior. Es más, todos los intendentes del Partido Nacional que inauguran obras con dinero del gobierno central admiten que nunca recibieron tantos recursos que cuando gobernó el Frente Amplio. Y muchas obras que hizo el Frente Amplio las terminan inaugurando intendentes o alcaldes del Partido Nacional. Tal vez esa parte de esa forma nuestra de hacer política haya sido demasiado ingenua. Eso no quiere decir que el centralismo no funcione. Dice el Frente Amplio Te Escucha, que tienen todos nuestros militantes en una parte, si esto es prioritario, hay que dedicar el tiempo a la prioridad. Y el Frente Amplio le va a dedicar el 40% del tiempo al presidente, no de las horas de trabajo, del tiempo del presidente a estar en el interior del país. Más señal de prioridad con el interior que esta no podemos dar. Bueno, es claro que luego esto hay que llevarlo a un plan concreto, pero hoy estamos poniendo en la práctica a senadores de la República como Aníbal Pereira y exintendentes, a nuestro compañero sociólogo Gustavo Leal, a la diputada Cortés, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio, al diputado del Frente Amplio, a la presidenta del Frente Amplio. Es decir, la estructura del Frente Amplio está saliendo a los territorios. Y ustedes van a ver venir acá a Carolina Cose y a Yamandu Orsi, y van a ver venir senadores de la República y diputados de la República. Entonces, el Frente Amplio tiene que estar donde está la gente.
y la gente está en la calle. La gente va a una plaza, la gente se organiza como jubilados, como trabajadores, la gente tiene sueños, se organiza en un centro cultural, como visitamos hoy tan bonito centro cultural, y esos sueños el Frente Amplio los tiene que alimentar. Es decir, tiene que ver cómo conecta la Comisión de Cultura con el centro cultural, cómo podemos traer una obra de teatro al interior del país, a Bella Unión, cómo el Frente Amplio puede ayudar a que estas cosas funcionen. Y también cómo le reclama el gobierno actual que cumpla con lo que le prometió a los vecinos que hoy viven en Bella Unión y en Artigas y en las distintas localidades que hemos visitado. ¿Cómo hace para que la educación de quinto y sexto lleguen a centros poblados con 4.000 habitantes? Y bueno, nuestro diputado le va a dar seguimiento a todos estos temas. ¿Cómo hacemos para que no falten especialistas médicos en muchas de las localidades? ¿Cómo hacemos para que la medicina llegue al hogar? ¿Cómo hacemos para que si tenés un accidente en la ruta no te salve solo de casualidad? Entonces, si todos estos problemas están instalados y el gobierno no da respuesta, el Frente Amplio los tiene que denunciar en buen tono, porque acá no tenemos nada, ninguno de nosotros tiene ningún problema con ninguna de las personas. Tenemos un problema con un modelo que fracasó. Y anunciamos que iba a fracasar, porque el tipo de política que cree que el crecimiento económico por sí solo va a distribuir, ya vimos que no da ningún resultado. Usted lo decía recién, manifiestan que es un modelo económico que fracasó, un modelo político. Leal lo decía en materia de seguridad, que también fracasó. Ahora entramos en un periodo de rendición de cuentas y se está aplicando a rajatabla lo de ahorrar aquellos millones de dólares que había planteado el gobierno. En esta recorrida, casi 3.000 reuniones que usted decía que van a tener, se van a encontrar con 2 años, más allá de llegar o no llegar al gobierno en el 2024, que si se mantiene esta política van a ser duros. ¿Cómo piensan brindar también contención a la gente que, como en Bella Unión, si se sigue aplicando este lineamiento político, va a necesitar mucho apoyo de la fuerza política Frente Amplio? Y lo va a tener. Claramente nosotros vamos a hacer en el proceso de rendición de cuentas el día 18 de junio 70 distintas reuniones en distintos lugares del país para explicar cuáles son las prioridades del Frente Amplio en la rendición de cuentas y qué van a hacer nuestras diputadas y senadoras y nuestros diputados y senadores dentro del Parlamento. Y ahí claramente hemos establecido la prioridad en educación, la prioridad en seguridad, la prioridad en la infancia y la niñez y la adolescencia, nuestra prioridad en que efectivamente haya políticas públicas que ataquen las circunstancias de pobreza. Y ahí vamos a poner nuestros mayores esfuerzos presupuestales para que el gobierno entienda que no puede ahorrar a costa de que haya 66.000 pobres nuevos, que no puede ahorrar a costa de que cambien la categoría de las escuelas y deje de haber maestros comunitarios en lugares donde se precisan, que no cambien las reglas del juego y no se elijan horas y finalmente los alumnos vayan a la UTU y se vengan casi todos los días varias horas antes porque no tienen profesores. Entonces, de alguna manera, generar condiciones para mejorar la calidad de la vida de la gente, cuando no es gobierno, se trata de denunciar, de apoyar, de movilizar y también de tener ideas alternativas. El Frente Amplio todo el tiempo va a estar colocando ideas alternativas. Y va a ser alternativa de gobierno y va a ganar el gobierno nacional. Pero no va a ganar porque el gobierno actual solamente haya fallado. Va a ganar porque es la esperanza transformadora del Uruguay. Porque en realidad esa es la cosa que cambia la política. Que la gente crea que el Frente Amplio puede llegar a gobernar para volver a transformar. Como pasó, insisto, en el año 2005. Pensar que un peón rural podía llegar a jornadas de 8 horas y tener horas extras en el recibo era muy utópico y sin embargo sucedió. Pensar que una trabajadora doméstica iba a estar en el BPS y iba a tener un convenio doméstico era muy utópico y sucedió, y de hecho Uruguay fue el primer país en el mundo que ratificó el convenio 189 del trabajo vinculado al trabajo doméstico. Todas estas cosas cambiaron en el Uruguay. Con esas cosas solas no da para volver a gobernar, pero si tenemos un proyecto que contagie, que enamore, que de alguna manera vean al Frente Amplio en territorio dando la cara por los errores que cometió, pero también proyectando al Frente Amplio el futuro, y esa fuerza constructora va a volver a gobernar. Muchas gracias. A la suerte. Gracias.